La iglesia debe tener claro, el pueblo de Cristo no se inclina ante ningún pensamiento ideológico lejos de la palabra, no se inclina ante ningún personaje político, carismático, orador. No nos inclinamos. ¿Usted sabe por qué hay pastores que cobran? And do you want to know why there are pastors that actually charge? Porque se cansaron de tanto engaño de pastores. Because they got tired of being taken advantage Y of. tiene que decirle cuánto va a ser tu honra. You have to say how much is going to be your honor. Ni la troca que guío se llena con $50. Not even the truck that I ¿Tú sabes con drive. cuánto se llena mi troca? En 150. My gas tank's $150. Y estoy en una iglesia, y lo voy a decir, olviden loco. And I'm going to say this tonight. Y tú una iglesia llena un día, This is el altar lleno, recojo la ofrenda y me dan $200. There was a church one day that was filled, and I put the offering, and they cobro. only gave me $200. I mean, I'm gonna Ellos receive ponen it. el precio de lo que me van a They dar. put the price Pero whatever tú they crees que yo me want. merezco But do $200? you think that I deserve just $200? Jesús no cobra. Jesus Pablo is no not cobra, charged. yo Paul tampoco. did not charge, and neither do Pero I. a Pablo y a Jesús la gente lo honraba. But to Paul and Jesus, they were honored. Pregúnteme por qué. Ask me Porque why. ahí está en la Biblia que ellos recogían ofrenda. El abandono de la verdad ha traído la ira de Dios, que abandona al mundo en el caos. Un caos que se incrementa a medida que nos alejamos de la verdad y perseguimos la mentira. Una mentira que se siente como verdad. Una mentira que se prefiere a la verdad. Y esta cultura de desprecio por la verdad hace cada día más evidente que detrás de todo hay un ser maligno y mentiroso que aborrece la verdad. La verdad tiene un enemigo. Bueno, tiene muchos, pero uno en particular con el que nació el desprecio por la verdad de Dios. Es un enemigo muy sutil porque se disfraza de nuestro amigo para hacernos enemigos de la verdad junto con él. Quiero leerles un pasaje en Juan 8, donde el Señor hizo comentarios que debemos atender. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. Ponle atención a esa frase resaltada porque Él no está hablando a sus enemigos, a sus adversarios, a quienes lo desprecian, a quienes dudan de Él, a quienes planean su muerte. Él está hablando a los que creyeron en Él, a gente como nosotros. El Señor aprovecha el tiempo para enseñarnos que poner nuestra confianza en Él es solo el principio de una historia cuya continuación es a través de una sola ruta. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Entonces hay discípulos que no son verdaderamente discípulos, que están en el grupo, que acompañan, que simpatizan, pero no son verdaderamente discípulos. En griego dice, si se quedan en la palabra, mis discípulos de verdad son. Primera de Juan 2 dice, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Creer en Él implica, demanda, exige permanecer en la palabra, quedarnos en ella, vivir en ella, y eso hace evidente que somos sus discípulos de verdad. Y aun si estamos rodeados de multitudes que profesan mentiras y en medio de un contexto plagado de mentiras, la verdad se hace evidente ante aquellos que se quedan en la palabra, porque sigue diciendo, y conocerán la verdad, esa que la gente sin Cristo no puede reconocer, esa verdad que el mundo no aprecia, esa que ese ser desprecia, esa verdad queda a disposición de los que creyeron en el Señor y permanecieron en la palabra. Los que creyeron en Él y permanecen en la palabra conocerán la verdad y la verdad los hará libres.
Debes entender esto, la mentira esclaviza. Tal vez sea dulce, tal vez sea motivacional o nos haga sentir bien, pero quiere hacernos esclavos. En una cultura en donde es más importante tu inclinación política, si te inclinas a la derecha o te inclinas a la izquierda, la iglesia debe tener claro, el pueblo de Cristo no se inclina ante ningún pensamiento ideológico lejos de la palabra, no se inclina ante ningún personaje político, carismático, orador, no nos inclinamos. No debemos vencernos ante las presiones de multitudes o de dinero o de intimidaciones. Nosotros debemos permanecer firmes, de pie, anclados en la verdad de la palabra. Y lo que la palabra llame pecado, nosotros debemos llamar pecado. Y lo que la palabra enseñe es lo que debemos abrazar como doctrina, o terminaremos prisioneros de ideas humanas o de espíritus engañadores y enseñanzas de demonios. Porque la mentira nos ciega, nos hace creer en ella como si fuera verdad. Mira lo que dice después. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? ¿Nunca han sido esclavos? ¿De verdad nunca? ¿No conocen su propia historia? ¿No saben que año con año al principio del calendario bíblico se reúnen alrededor de la mesa para comer un cordero con panes sin levadura y recordar que ustedes eran esclavos, pero Dios los sacó de Egipto? Y ya olvidaron que varias tribus cananeas les afligieron y esclavizaron en la época de los jueces, y ya olvidaron que Asiria se llevó al reino de Israel, y ya olvidaron que Babilonia se llevó esclavo al reino de Judá, y ya olvidaron que fueron esclavos del imperio de Alejandro Magno, y que después fueron vasallos de a veces los Ptolomeos y a veces los Seleucidas. Y qué cinismo decir eso, porque al momento de decirlo eran esclavos de Roma. Pero la mentira confunde nuestras brújulas. Perdemos el rumbo y perdemos nuestra percepción. Solo es en la verdad en donde encontramos libertad. Pero ellos estaban atrapados en sus mentiras, que se contaban todos los días para creerse buenos, para decirse mejor que otros. No tenían redes sociales, pero por las calles y hasta en el templo publicaban su supuesta santidad. Vivían en la mentira. Todo era una farsa. Pero ellos estaban seguros de que eran lo que decían ser. Pero la esclavitud de ellos era muy diferente a la esclavitud de todos los demás pueblos subyugados por los mismos reinos, porque a diferencia de los demás, ellos tenían la revelación de Dios en las Escrituras Sagradas, tenían acceso a la verdad, pero preferían vivir en el engaño. ¿No conoces gente así? Que prefiere mentirse antes que aceptar que sus hijos, que su esposo, que su esposa no son lo que ellos dicen. Yo he platicado con madres de asesinos confesos y lo que más resaltan de sus hijos son sus virtudes, porque no quieren digerir la verdad. He platicado con familias en las que alguno de sus miembros fue violentado sexualmente y prefieren poner una tela de silencio que lo oculte, para que nadie sepa, para que todos alrededor crean una mentira, porque mentir es preferible a la verdad. Y al final, las víctimas son encerradas detrás de una mentira como que no pasó nada y deben vivir su dolor en silencio. He conversado con personas que saben que están enfermas, que su cuerpo les dice que están enfermos y que todos los síntomas les avisan de que algo grave está pasando en su organismo, pero se rehúsan a ir al doctor porque no quieren escuchar malas noticias y al final, ya cuando no les queda otra opción, van, pero a veces ya es muy tarde. Tenemos una cultura muy rara en la que la farsa, la pose, el engaño, la mentira son preferibles a la verdad. Mira cuánta gente vive farsas a través de publicaciones en Instagram, en Facebook, en YouTube. Validan su vida en base a likes, a seguidores, a analytics y publican lo que venda y viven actuando, fingiendo y buscando permanecer en el gusto de la gente. La mentira es muy seductora porque nos ayuda a escapar de la realidad, nos ayuda a inventarnos mundos, escenarios, novelas y todo es una actuación, pero al final el público aplaude y eso lo hace seductor.
Los judíos decían ser libres a pesar de vivir con la bota de Roma sobre sus cabezas. Pero además, Jesús apuntó a la base del verdadero problema. Ellos, que se decían libres, que se declaraban soberanos, que ignoraban su verdadera historia y su condición genuina, eran no solo esclavos de Roma, lo peor era que eran esclavos del pecado. Y cuando Jesús les ofreció ser verdaderamente libres, ellos querían asesinarlo porque desnudaba su verdadera condición. La palabra de Dios, que es la verdad, no tenía buena aceptación entre ellos. Pero miren esto, me saltaré al versículo 43. ¿Por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Pausa. Esa frase es muy interesante porque nos recuerda el conflicto espiritual que nació en el Edén y nos explica algo de la forma de operar del enemigo. Él busca que sus deseos se conviertan en nuestros, que su anhelo de independizarse, de autoglorificarse, de ser el líder de la asamblea, de sentarse junto a Dios, de tener su propio trono al lado del Altísimo y de ser como un Dios, sea también lo que nosotros querramos y hagamos. Isaías 14 dice: pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, y subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Isaías está testificando de la caída de Satanás. Y el ser humano, desde su propia caída, vive para repetir los apetitos del enemigo de la verdad. Pero el problema no es ese. El problema radica en nuestros valores. No es en lo que el diablo planea, sino en que nosotros queremos hacer. En Génesis 3, la serpiente fue a Eva y le inyectó su veneno. Llegó a ella con un cuestionar lo que Dios dijo, con que Dios ha dicho. Muchos creen que el problema más grande acerca de nosotros y la Biblia es cuando no la conocemos, pero hay un problema mayor cuando la conocemos, pero la cuestionamos, porque estamos haciendo eco de lo que Satanás nos enseñó. Dios dijo, Satanás dijo, y nosotros preferimos escuchar al diablo y desconfiar de la palabra de Dios. Sí, yo sé que Dios dijo, pero... y lo sentamos en la silla de los acusados. Quizás Dios mintió. La tragedia humana no sucedió con la tentación. La tragedia humana sucedió cuando los pensamientos de la serpiente se hicieron los pensamientos de Eva, cuando el enemigo logró sembrar sus ideas en el corazón humano y llegó el versículo que cambió la dirección de la historia, Génesis 3:6, que nos dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era deseable para alcanzar sabiduría, extendió su mano y tomó de su fruto. Ya no solo era un pensamiento, ya no solo era un apetito, ya no solo era una tentación. La rebeldía, la desobediencia, el egoísmo humano ya estaba en acción. Y ella comió, y lo mismo hizo su marido. Él es un asesino desde el principio. En griego no dice fue, el término griego es en, que es un verbo indicativo activo. Es asesino desde el principio. Y el término aquí hace referencia a Génesis 1. El diablo es asesino desde el principio. Y luego nos dice más de ese ser despreciable. Y no se ha mantenido en la verdad. En griego es no se ha parado sobre la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. En griego dice ideion, identidad, porque es mentiroso y el padre de la mentira. De él nacen las mentiras y luego las comunica a través de una estructura inteligentemente diseñada con varias capas de seguridad de las que hablaré en el siguiente video, pero hoy quiero enfatizar uno de los elementos en la estructura de nuestro enemigo, sus medios de influencia. Mira lo que Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. La Reina Valera dice apostatarán de la fe. ¿Por qué?
porque quitarán su atención de lo que Dios dice y comenzarán a escuchar lo que dicen los enemigos de Dios, prestando atención a espíritus engañadores. En griego dice espíritus que nos alejan del camino, espíritus que nos desorientan, y luego dice y a doctrinas de demonios y a enseñanzas de demonios. No son enseñanzas sobre demonología, se refiere a enseñanzas traídas por demonios. Los demonios no son el tema, los demonios son el profesor. Eso pasó en el huerto del Edén. Pero ahí también pasó algo más, y es a lo que me refiero cuando hablo de los medios. Sigue diciendo, mediante, ese es el medio. Esos espíritus que engañan, esos demonios que enseñan, es a través de algo. Es a través de la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Son seres humanos que escucharon la voz del enemigo, como Eva, y luego hicieron suyos los pensamientos del enemigo, como Eva, y luego van con otros seres humanos y les convencen, como Eva con Adán. El medio principal del enemigo para enseñarnos es gente a nuestro alrededor. A veces gente cercana a nosotros, pero es gente que nos diga lo que el diablo quiere que escuchemos, que nos diga lo que apela a nuestros apetitos y nos seduzca y comencemos a ver el pecado como algo agradable a nuestros sentidos. Ahora, hay un asunto aquí que debemos dejar claro. Nuestro concepto de mentira no es el mismo que en griego ni que en hebreo. Muchos juzgan el término desde un entendimiento que emana de nuestra cultura y por eso son muy rígidos en sus declaraciones de que no hay mentiras blancas o mentiras piadosas, que mentir es mentir. Tengo un amigo al que nunca podemos incluir en los planes de fiesta sorpresa porque las arruina. Cuando nos ponemos a planear una fiesta sorpresa, pone su pose religiosa y nos recuerda que él no miente nunca. Y entonces va y cuenta la verdad a quien queremos festejar. Por eso ya mejor ni le decimos. Y es que sí, en español el término es absoluto. Es uno de esos términos que es en blanco y negro, o es verdad o es mentira. Pero en el lenguaje bíblico no es así. Por eso quiero aclararlo, porque si no lo entendemos, sufriremos para entender muchos pasajes bíblicos, como por ejemplo Segunda de Reyes 10, donde leemos esto de Jehú, el nuevo rey de Israel, el reino de las 10 tribus del norte. Entonces Jehú reunió a todo el pueblo y les dijo: Acab, que era el rey anterior, Acab sirvió a Baal un poco, Jehú lo servirá mucho. Llamen ahora a todos los profetas de Baal, a todos sus adoradores y a todos sus sacerdotes, que no falte ninguno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Todo el que falte no vivirá. Pero Jehú lo hizo con astucia para poder destruir a los adoradores de Baal. ¿Sabes lo que esto quiere decir? Que Jehú mintió. Es decir, mintió en el sentido como nosotros entendemos la mentira. Desde nuestra cultura, Jehú echó mentiras para agrupar a todos los sacerdotes de Baal. Y luego leemos: y Jehú dijo: santifiquen una asamblea solemne para Baal, y ellos la convocaron. Entonces Jehú envió aviso por todo Israel, y vinieron todos los adoradores de Baal, y no quedó ninguno que no viniera. Y cuando entraron en la casa de Baal se llenó de un extremo al otro. Y dijo al que estaba encargado del vestuario: saca vestiduras para todos los adoradores de Baal. Y él le sacó vestiduras. Jehú entró en la casa de Baal con Jonadab, hijo de Recab, y dijo a los adoradores de Baal: busquen y vean que no haya aquí con ustedes ninguno de los siervos del Señor, sino solo los adoradores de Baal. Entonces entraron a ofrecer sacrificios y holocaustos, y Jehú había colocado 80 hombres afuera y había dicho: el que permita escapar a uno de los hombres que yo ponga en manos de ustedes, dará su vida por la de él. Tan pronto como acabó de ofrecer el holocausto, Jehú dijo a la guardia y a los oficiales reales: entren, mátenlos, que ninguno salga. Y los mataron al filo de espada. Y la guardia y los oficiales reales los echaron fuera y llegaron hasta el aposento interior de la casa de Baal. ¡Qué historia!, ¿no?
Pero luego en el versículo 30 vemos a Dios diciendo esto acerca de lo que Jehú hizo. Y el Señor dijo a Jehú: porque has hecho bien al hacer lo recto ante mis ojos, y has hecho a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. ¿Qué no leímos que Jehú mintió? ¿Cómo es que Dios elogia y premia eso? Porque la mentira desde la Biblia es diferente a la mentira desde nuestra cultura. En el griego bíblico hay 2 términos que, más que condenar el acto, condenan la intención y el efecto detrás de la acción. Uno de esos términos es pseudos, que se usa para engañar aprovechándose de otros. Es de donde viene el uso en nuestro idioma de términos como pseudociencia, pseudomédico, etc. Significa que nos quieren engañar entregándonos algo como si fuera otra cosa. Ese tipo de mentirosos son los que la Biblia define como fraudulentos, porque esa es la intención detrás de esa acción. Quieren aprovecharse de alguien haciéndole creer un engaño. Cuando en la Biblia leemos mentira o mentiroso, es bueno asomarnos al término original para ver si se refiere al engaño fraudulento que busca aprovecharse de otros. Pseudos es el término que más se usa para referirse a Satanás, a los demonios y a los malvados. Pero hay otro término que también usa la Biblia y que también lo que condena es más bien las intenciones y los efectos detrás de la acción. Hipocrino. Hablar algo que no es verdad o decir algo exagerado con la intención de exaltarse a uno mismo. Ese término es la raíz de hipócrita, que en griego simplemente significa actor. Ese que se sube al escenario y esos que ahora en nuestros tiempos aparecen en películas, actúan personajes. Ellos no manejan como nos hacen creer, no son tan fuertes o tan valientes o tan inteligentes como nos hacen ver, no son tan hermosos como nos quieren convencer. Desde la antigüedad habían disfraces y maquillaje y escenografía, y ahora incluyen efectos de luces y computadoras. La Biblia no condena a los actores, pero sí a los religiosos que construyen una farsa para presentarse como algo que no son. Que cuando tienen el micrófono son unos y en la calle son otros. Que enfrente de la iglesia son intolerantes con el pecado, pero nomás nadie los ve y ya están pecando. Todo Mateo 23 es una declaración contra esos personajes que el Señor llama sepulcros blanqueados, porque por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos en descomposición y de carne podrida. Un día yo estaba en casa de ese amigo que arruina las fiestas sorpresas, y su esposa le preguntó: ¿cómo me queda el vestido? Y él le mintió porque no quería iniciar una guerra mundial. Los hombres sabemos de lo que estoy hablando. Ahora, ese matrimonio son buenos amigos míos, así que yo bromeando me metí y le dije: no, dile, brother, dile la verdad. Se te notó en la mirada. Dile lo que de verdad crees. Tú no eres mentiroso, ¿que no? Dígale pues. Pero él nomás sonreía nervioso. Hay gente así. Es más show que verdad. También en la iglesia hay de esos, que lo que hacen es solo una farsa. Cuando aquí hablamos de la mentira, es desde la perspectiva bíblica. Esos actos que buscan aprovecharse de alguien a través del fraude, del engaño, o esos actos que buscan la autoexaltación a través de una farsa, eso es la mentira según la Biblia. Esta serie gira en torno a la verdad y eso nos hace necesario compararla y distinguirla de la mentira. No es que la mentira sea el tema central, pero me interesa que puedan distinguir la mentira y distinguir la verdad. Eso en el lenguaje bíblico se llama discernimiento. Es la capacidad de distinguir. Es algo característico de quienes alcanzan la madurez en Cristo, como dice Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, es para los adultos, para los que por el uso, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y hay algo muy curioso. La gente que se viste de amante de la verdad y que quiere hacer comentarios crudos, hirientes, sin tacto, solo porque es verdad, son quienes menos soportan la verdad cuando alguien les encara con ella. Entre comillas, hablan la verdad, pero no la soportan.
Mira lo que sigue diciendo a esa gente que fingía ser lo que no eran, pero porque yo digo la verdad no me creen. No que creen la verdad, no que aman la verdad, no que están en la verdad. Y yo les digo la verdad, pero no quieren saber nada de la verdad, no quieren relacionarse con la verdad. Y sigue diciendo, ¿quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Por eso Jesús les había dicho versículos atrás, ustedes se dicen hijos de Abraham, pero con sus hechos queda en evidencia que hacen las obras de su padre, el diablo. Ahora pausa. No hemos olvidado que Jesús tiene este diálogo con los judíos que habían creído en él, ¿o sí? ¿Ya lo olvidaste? Pero antes de que te pongas tu ropaje religioso y te lances a la cacería de esos personajes, debemos entender algo aquí. Así es el Señor con los suyos. Seguimos siendo de Él y seguimos cometiendo errores, pero Él nos confronta con nuestra falta porque nos ama. Ese grupo, como testifica las Escrituras, había creído en Él, pero estaban construyendo su vida sobre una farsa. Porque eso aprende a ser el religioso. Y cuando la religiosidad tiene cabida, somos más fáciles de alcanzar por las garras del enemigo, porque la religiosidad suele esconderse detrás de farsas y engaños, al igual que él. No suelo orar al final de una enseñanza solo para establecer un punto. No hay un solo versículo bíblico que me lo pida. Lo que sí me pide la palabra es que ore sin cesar y que los cargue a ustedes en oración. Pero quiero orar antes de cerrar porque es didáctico a la vez que urgente. Permíteme. Padre, te pido que encares a quien está escuchando esto y que nos confrontes con nuestro pecado. Que tu amor y tu gracia nos abracen y nos inquieten en eso que fallamos. Que llames nuestra atención a ese rincón de nuestra vida que necesita más disciplina. A esos espacios que maquillamos. Ayúdanos a llevar todo a ti. Ayúdanos a ir en busca de la verdad y de ser libres en ella. Que vivamos rendidos a tu voz y que en medio de todas nuestras fallas te sigamos hacia nuestro arrepentimiento y crecimiento en ti. Por Jesús, nuestro Señor. Amén.